momentos, ahora, en estos momentos ya estamos grabando, ¿vale? Y vamos ya a dar, con la oración que ha tenido Sonia, pues ya hemos empezado el estudio. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas que estaban pendientes por contestar. ¿Habéis visto todas las preguntas que os mandé la semana pasada? Todos los habéis visto, ¿no? ¿Y sabéis todo el significado? Sí. ¿De ella? No lo he visto. Por ejemplo, cuando hablábamos de monolatría. ¿Qué es monolatría, Isabel? Eso no lo he visto, Pepe. Pues mal hecho. Mal ¿Lo hecho. digo yo? Sí. Venga, dilo tú. Pues yo tengo que es monolatrismo. Monolatría es concepto religioso en el cual se creen varias deidades, pero hay una que es superior. Que lo que estas son las palabras, algunas de las palabras que José Luis García pues dijo, ¿no? Entonces, como se trata de que tenemos que adquirir todo y muchos lo sois, ¿no? La idea de que somos estudiantes. Aquí no venimos a sentarnos delante del profesor de la escuela dominical para que sea el profesor quien nos dé la charlita, ¿no? Entonces yo voy a mandar tareas para que cada uno la hagáis, ¿no? Entonces la primera tarea que os he mandado ha sido esta, ¿no? El de que veáis las palabras, ¿por qué? Porque necesitamos entender. Si nosotros no conocemos ciertas palabras, pues entonces no vamos a entender los contextos, ¿no? Y no preocuparos por preguntar. Debéis de preguntar, ¿no? Hay que preguntar. Quien no pregunta no sabe. Más vale ser tonto un minuto que no toda la vida tonto, ¿no? Así que yo os animo a que preguntéis, ¿no? Y siempre sabéis que digo que le preguntéis al texto que tenéis delante, al texto de la palabra, preguntadle cosas, ¿no? Y veréis cómo el Espíritu Santo os va revelando, ¿no? ¿Qué más palabras se dijeron? Crisol. La palabra crisol en el sentido, digamos, literario. ¿Qué significa la palabra crisol? Bueno, el conjunto que Merci, estamos hablando en el merci. ¿Ah? No lo he buscado, Pepe. Mal hecho. Mal hecho. Ya. ¿Sí? Yo voy a reñir. Ahora yo voy a tratar como un profesor de verdad, ¿eh? Y os voy a quitar puntos. Crisol, Adrián, ¿qué significa crisol? Yo es que me he dado cuenta que hay que buscar esas palabras, la verdad. No lo he buscado. Dios. Así que no habéis Es echado que- cuenta ninguno, ¿no? Excepto Leticia, ¿no? Bueno, yo sé que Manoli también, porque yo con Manoli Yo no he sabía que hablado. había mandado deberes. Yo no sabía que había mandado deberes. ¿Eh? ¿Qué dice? Que yo no sabía que había mandado deberes. Sí, Lo mandó he puesto, deberes. lo he puesto en el grupo. Yo No, lo vi, pero no lo he hecho. pues, por favor, hacerlo porque es importante que entendamos los conceptos, si no, ¿para qué sirve que una persona hable? Si no después no se entiende las cosas. Venga, Leticia, dinos. Por un lado está el recipiente hecho de material refractorio que se emplea para fundir alguna materia a temperatura muy elevada. Bien. 2. Cavidad en la parte inferior de los hornos sirve para recibir el metal fundido. Pero en el sentido que hemos estado hablando Ahí va la cosa. de la ciudad, que habíamos estado que era que era multicultural, que era digamos, un montón de diversas etnias que se fundían en una sola, formando una sola cultura. Pues eso Sí. es un crisol. Vale, exactamente, ¿no? Entonces, entendamos eso, que crisol entendido en ese contexto, ¿no? Que nos estuvo explicando José Luis Andaver, ¿no? Vale, muy bien. No voy a seguir preguntando. Mari Carmen, ¿iba a decir algo? Y también entendemos el crisol como eso, un horno que hierve donde derriten, por ejemplo, el oro. Cuando dice lo pasan por el crisol o pasamos los cristianos a veces por el crisol, por pruebas, ¿para qué? Para que el oro quede puro. Por eso se pasa por el crisol, para que el oro hierva, deje sus impurezas atrás y pasado por el crisol queda el oro completamente puro. Un oro al máximo que es de 24 quilates. Y eso nos pasa a nosotros. Pasamos muchas veces por el crisol para ir dejando las impurezas atrás. Vale, pero en este sentido que estamos hablando, puede bajar la mano, Mari Carmen. Era eso, ¿no? Lo que está explicando Leticia.
que era, Sí, era ¿verdad? una serie de personas de diferentes etnias, que venían de diferentes procedencias, tanto de raza, de culturas, como de religiones, ¿no? Entonces, ese era el contexto, ese es el contexto de la ciudad de Éfeso, en la cual estamos tratando, ¿verdad? Es importante que entendamos todo eso, ¿no? Veo que, según me habéis contestado la mayoría, os gustó la participación de José Luis, se ve que se entendió bien, ¿no? Y nos sirvió por lo menos para eso de entrada, que es lo importante, ¿no? Muy bien, vamos a leer ahora mismo el texto que tenemos. Le voy a pedir a Margarita que lea, por favor, desde el versículo 3 hasta el 14. Margarita, lee, por favor, desde el 3 hasta el 14. No lo ¿Qué es? tengo abierto ahora mismo. Si lo puede leer otra persona, el siguiente lo leo yo. Lo leo yo si quiere, Pepe. Sí, venga, lee tú. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, ¿Cómo? haciendo ¿Dónde No, estás? perdona. No, no es. ¿Dónde Esto estás? no es. en Efesios, ¿Qué ¿Capítulo? capítulo? capítulo 2, ¿no? No, No. capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Ni siquiera hemos empezado con el estudio todavía. Ya vas tú por el 2, que rápida eres. Es capítulo 1 y versículo 3. Desde el 3 Vale, hasta el vale. 14. Lo tengo. Perdón. Vale. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Eso sí. que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su Perdona, dándonos a conocer qué, repite otra vez esa frase. Dándonos a conocer qué. el misterio de su Eso sí, voluntad. el misterio. No el ministerio, sino el No, no, misterio. Son dos palabras que no tienen nada que ver una con la otra. Vamos no, para no. adelante. Según beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la Léelo otra vez, el 14, léelo otra vez. 13 y 14, léelo 13 y 14 seguidos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Bien, ahora 14. que es las arras Eso sí. de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida por alabanza de su gloria. Vale, muy bien. Yo sé que quizás algunos habéis leído en otras versiones que os resultarán más fáciles de entender, ¿no? Esa es la versión Reina Valera de 60, ¿no? La que tú has Sí. leído, ¿no? Sí. Vale, muy bien. ¿Habéis leído esta semana Efesios? Sí, ¿no? Sí. Yo leí los 2 primeros capítulos. Vale, ¿Isabel la ha leído? Sí, También, ¿no? Vale, muy bien. Pues esta semana vamos a seguir leyendo Efesios, ¿eh?
Yo os recomiendo que lo leáis nuevamente. No preocuparos porque lo leáis una vez, otra vez y otra vez hasta que lo aprendáis de memoria, porque merece la pena porque vamos a descubrir cosas nuevas, ¿no? Sobre todo algunas palabras, ¿no? Que se dicen. Isabel, si tú entiendes todas las palabras que se han dicho ahí. ¿Me has leído? Todas no. Pero, beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Beneplácito. Eso no lo sé, lo iba a preguntar. O sea, pues no lo Como pregunten. complacencia. Busquen ahí en el Google, busquen. A ver qué significa la palabra beneplácito, ¿no? Y arras. ¿Sabéis lo que significan las arras? Aquí me pone que es como una garantía, ¿no? Como una garantía puede Eso. ser, me pone aquí. Ya lo buscaba beneplácito. Venga, ¿qué significa beneplácito? Aprobación o permiso para hacer una cosa. Muy bien, ¿ves tú? A que ya entendemos más claramente ese versículo. Entonces es importante que cuando vosotros leáis nuevamente Efesios, sobre todo en esa versión, porque Sonia, tu versión, ¿qué dice tu versión en ese texto? ¿Cuál era yo? ¿El 13 o el 14? ¿Cuál ha sido? ¿Dónde viene la palabra beneplácito? Porque la mía viene en otro sitio diferente. ¿Dónde viene la palabra de beneplácito, Isabel? Un momentito que me perdí. Beneplácito, espérate un momento. Que lo me he perdido. A ver, tu versión, ¿dónde 9, viene? en el 9. ¿En el 9? Ah, no, Vale. es que el mío pondrá otra Ahora, cosa. Sí, en el 9. venga, El 9. lo voy a leer, ¿vale? Lee tú el 9. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Vale. Lo que es la buena voluntad de Dios. Lo que significa eso. ¿Hay alguien que tiene ahí? Manuel, Se escucha muy mal, ¿eh? Escucho algo. Manuel, se te escucha mal. No, No, sí. porque me he puesto la tablet y me he conectado también con la tablet. Vale, vaya. Ah, Es que había retorno. Entonces, pues había dos Manuel. Había dos Manuel. Ya. Claro. Ya me parecía a mí. Pues con uno tenemos de sobra, así que vamos a ver. Sobrado. Bueno, vamos a ver. di que no está de sobra, que te echamos de menos el lunes. ¿Verdad? Bueno, son 50 euros de multa, tú sabes, por faltar a clase son 50, ¿no? Ya, por eso hoy no he faltado. Para que no sean 100, ¿no? Bueno, Claro. algunas cosas que sería interesante antes de meternos de lleno en el versículo 3 es saber que, digamos, el mensaje puede tener varias interpretaciones y esta carta han corrido ríos de tinta de personas que la han interpretado, ¿no? Hay muchísimos libros acerca de Efesios y hay algunos de ellos, unas cosas que son muy interesantes, por ejemplo, el mensaje de Efesios, podríamos decir que es construir una sociedad nueva en medio de la antigua. Jesús viene y quiere construir una sociedad, dejar la antigua aparte y en medio de la nuestra, de la sociedad que nuestros ojos ven, que nuestros oídos oyen, ahí quiere hacer una nueva sociedad. Vamos a tratar de eso, de explicarlo un poquito más adelante, ¿no? Por lo tanto, debemos demostrar de manera clara y visible en nuestra vida la realidad de esta nueva creación en Dios. El tema central es la nueva sociedad de Dios. A través de Jesucristo, Dios está creando a hombres y mujeres para buenas obras, creando una humanidad única en lugar de la desastrosa división que hay entre los judíos o que había entre los judíos y los gentiles, ¿no? Recreándonos a la propia imagen de Jesús, ¿no? En una verdadera justicia y una verdadera santidad. Por lo tanto, de acuerdo a la enseñanza de Pablo, no tanto en esta carta, sino también en todas las demás, el hombre nuevo y la nueva sociedad son la obra creadora de Dios. ¿Vale? No sé si se ha entendido eso o no se ha entendido, ¿no? Si no, ahí está grabado. Muy bien. Entonces vamos ya a meternos directamente en el estudio
hermano, para mí, sinceramente, está siendo esto qué sé yo, como aquella persona que no hace ejercicio y tiene que correr un maratón, algo así, ¿no? Una especie de como imposible, para mí, sinceramente lo digo, en entender esto. Por eso espero que el Espíritu Santo a todos nos dé la capacidad para que podamos ir comprendiendo juntos, y descifrar lo que Dios trata de decirnos aquí en esta carta, a través del apóstol Pablo, ¿no? Muy bien, ya hemos leído, lo primero que hemos leído en estos versículos ha sido una serie de verbos, ¿no? Que dice que Jesús nos ha bendecido. Versículo 3, nos ha escogido, el 4, nos predestinó, el 5, para ser adoptados, también el 5, como hijos suyos. ¿Sí? En el 9 tenemos, Él nos hizo conocer, así que nos ha dado la capacidad para conocer. Quiere reunir todas las cosas. Somos hechos herederos, dice el versículo 11. Fuimos predestinados, también dice el versículo 11, para que seamos alabanza. Y fuimos marcados, marcados como quien marca, habéis visto vosotros esas reses, esas vacas, ¿no? que se marcan en los campos cuando hay varios. Sellados, ¿no? Sellados Sí, también, ¿no? sellados, sí. Que tenemos una identidad, ya tenemos una identidad en él. Más o menos lo que quiere. Pero fijaros bien que la idea es que Jesús, digamos, nos ha marcado con un sello indeleble, ¿no? Entonces, la palabra marcado, ellos la entendían muy bien, porque las redes pasegua que hoy, lo que pasa es que nosotros ya somos más urbanitas y no tenemos tanto contacto con el campo, ¿no? Pero si nos fijamos bien, cuando vamos por el campo, vemos que hay redes que tienen marcada el escudo del propietario, ¿no? Entonces, somos la propiedad de Dios, ¿no? Es lo que dice este versículo 13, ¿no? Muy bien. Entonces, una cosa interesante es saber que este conjunto de versículos que hemos leído, en los textos originales, estos son 12 versículos, que es una sola frase. Así que en el original griego, estos 12 versículos constituyen una sola oración, una oración compleja, ¿no? Y no hay, digamos, puntos, no hay comas, no hay nada de esto, ¿no? Es todo seguido. Es una especie, diríamos, como una alabanza que Pablo hace ahí, que sale de lo más profundo de su corazón, ¿no? En esa alabanza, en este párrafo, que es una alabanza completa, estamos viendo, mira, hay alguno que dice, voy a leer lo que dicen algunos acerca de esta frase, ¿no? Dice, entramos a esta epístola a través de una puerta magnífica, dice un tal, ¿no? Es una cadena de oro, dice, de muchos eslabones, un calidoscopio de luces brillantes y cambiantes, dice otro, ¿no? Otro dice, la compara estos 12 versículos con una bola de nieve que avanza rodando, ¿no? Y otro dice que es una especie como de sinfonía que va poco a poco increciendo, ¿no? Así que poco a poco el apóstol Pablo está desarrollando aquí una serie de principios y de conceptos para que los cristianos podamos ser conscientes de lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Lo primero que vemos, por ejemplo, que en el versículo 3, aquí se habla está implícita la Trinidad. Pues dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos a Dios Padre, a Jesucristo, dice que nos bendijo Dios con toda bendición espiritual. Es decir, con toda bendición espiritual está hablando de bendiciones que proceden ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Así que en este versículo, exactamente, así que ya en este versículo, ahora te paso, María Carmen, ya nos habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? De la Trinidad. De la Trinidad, eso es. Dinos, Mari. ¿En qué versículo? ¿En qué versículo has dicho? En el 3, el primer versículo que hemos leído, ¿no? Bueno, ahí no aparece la palabra Espíritu Santo, pero está implícito, claro. Sí, porque habla que son bendiciones espirituales.
Habla, al decir que son bendiciones espirituales, no habla de la procedencia o de dónde viene ese tipo de bendición, que son del espíritu. Lugares celestiales, ¿no pone? Eso viene después. Pero Hombre, primero viene la procedencia. Después veremos a ver qué son los lugares celestiales. A mí una de las cosas que Baja la mano, habla y baja la mano. Que no hemos resaltado, pero que me gusta decirlo, es que cuando el Señor se refiere, dice, en el versículo 1, habla a los santos y fieles, que somos nosotros. Sí. A los santos y fieles, que eran los hermanos que estaban en Efesios y seguramente en otros lugares, y no habla de santos de los ojos buenos, habla de los hermanos de la iglesia, a los santos y fieles. Por lo tanto, yo me considero santa y fiel. Amén. Claro, es Estoy en interesante. Sevilla, Monte Es Quinto. interesante, sobre todo eso define los conceptos de santidad y de fidelidad. Pensad que cuando el apóstol aquí está diciendo a los santos y fieles, ¿qué quiere decir eso? Que ya somos completamente santos y completamente fieles si estamos unidos a Cristo Jesús. Fijaros vosotros, es que ahora vamos a tratar de desarrollar un poquito eso, ¿no? Porque vamos a ver un poquito más adelante, si nos diera tiempo, qué significa esas bendiciones. Porque, por ejemplo, ya sabemos que proceden que las otorga el Padre. El Padre, digamos, es la fuente, es el origen de toda bendición espiritual. Eso nos habla el versículo 3, el 4, el 5, el 6, el 8, el 9, el 11. Todos esos versículos nos va hablando de eso, ¿no? De que el origen de todo eso es el Padre, ¿no? Y que estas bendiciones son concedidas en Cristo, sí, son otorgadas y recibidas. Así que si ya sabemos que está dirigiéndose a santos y fieles, ¿qué significa eso? Que Dios, en Dios, o mejor dicho, en Cristo ya Dios nos ve completamente santos, como he dicho antes, y completamente fieles, ¿no? Así que desde el 13 al 14 se desarrolla y se describe las consecuencias del versículo 1, que es lo que está diciendo Mari Carmen, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues hay un antes en Adán y un nuevo ahora en Cristo. Somos una nueva humanidad. Aquí se está, al referirse a los santos y fieles, está concretando, está direccionando a un grupo concreto de personas, que son a los cristianos. En este caso, a los que se reunían. Sabéis que ya hemos visto que esta carta no iba solamente dirigida a los efesios, sino que iba dirigida a una serie de iglesias que había por aquella zona, ¿no? A los de la Odisea, por ejemplo, y posiblemente, y otras más, y Hierápolis, ¿no? Una de ellas, ¿no? Así que desde el 13-14, desde el 3 hasta el 14, ahora Pablo va a desarrollar en qué consiste este tipo de bendiciones. ¿Qué clase de bendiciones son estas que pueden disfrutar los que ya ha llamado santos y son fieles? ¿Por qué son santos y son fieles? ¿Iba a decir algo más, Mari Carmen? Bueno, en primer lugar, tengo que pedir disculpas porque yo creo que voy a interrumpir muchas veces, porque es que Efesios es una auténtica joya. Sí, podemos interrumpirlo, claro. Y aún así nos vamos a saltar, se nos van a ir muchas cosas. Mucho. Pero yo, por ejemplo, en el versículo 3, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, ya nos bendijo. No que nos va a bendecir, no que nos está bendiciendo, es que ya lo ha hecho. Nos bendice. Entonces eso a mí me da una seguridad tremenda. Amén. Cuando a veces decimos, ay, vamos a orar para que el Señor nos bendiga. El Señor se quedará mirándonos y dirá, esta no se entera. Que ya os he bendecido con toda, hasta con la sacadura de muela de Isabel, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Sí. Entonces, a mí esto me parece de una grandeza tremenda, ¿no? O sea,
desde los lugares celestiales ya el Señor nos bendijo, ya, en pasado. En pasado. A mí eso me parece tremendo, ¿no? Me parece... Digamos, ese pasado en griego sería aoristo. Aoristo, lo que significa aoristo es una acción que se ha hecho una sola vez en el pasado. En el pasado, pero que nos afecta a nosotros en el presente. Así que es muy interesante esto, ¿no? Porque así está hablando. No sé si vamos a salir del versículo 3 o no, vamos a intentarlo, ¿no? Pero me parece que va a ser hasta complicado, ¿no? De salir de los primeros versículos, porque es verdad que es que hay mucha tela de cortar, ¿no? Entonces, el hecho es el siguiente. El énfasis está en las bendiciones espirituales. Muy bien. ¿Por qué tenemos aquí, en esta nueva humanidad que ha creado ya Jesús y que la creó en el pensamiento de Dios, en el pasado, en un pasado eterno, antes de la fundación del mundo, y que se hace efectiva cuando Jesucristo muere en su pasión, su muerte, su resurrección, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué son espirituales? Acordaos de que lo que está aquí el apóstol Pablo enfatizando es que la bendición de Dios es una bendición básicamente espiritual, no material. Y voy a tratar de explicar un poquito esto. Ahora te doy paso, Mar. Ya terminas de poner esto en su contexto y ahora yo te doy paso, ¿no? Entonces, probablemente lo que el apóstol Pablo intenta contrastar lo que eran las bendiciones del Antiguo Testamento con las del Nuevo. Acordado, por ejemplo, que en Deuteronomio 28, del 9 al 14, habla de las bendiciones de un pueblo prometida, que Dios promete a su pueblo Israel cuando éste es obediente. ¿Cuáles eran esas bendiciones? Pues esas bendiciones consistían en tener muchos hijos, una buena cosecha, abundancia de ganado, un liderazgo entre las naciones. Esas son las bendiciones que Dios le otorga a un pueblo si el pueblo este es obediente, ¿no? Sin embargo, aquí vemos que las bendiciones son distintivas del nuevo pacto, son espirituales, ¿no? Estas bendiciones hay una distinción clara, ¿no? Y no son materiales. Por ejemplo, la ley de Dios escrita en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Eso es nuevo, ¿no? Las bendiciones son espirituales. Un conocimiento personal de Dios. Eso es espiritual, ¿no? El perdón de nuestros pecados. Esto es... Aquí está dando una especie de líneas generales, ¿verdad? Pero claro, eso no quiere decir, todos conocemos el Evangelio de Mateo y todos conocemos lo que Jesús dice, ¿no? Cuando él proclama, digamos, sus estatutos, ¿no? Evangelio de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que es el Sermón del Monte y todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Que también incluye bendiciones materiales, ¿no? Pero básicamente el apóstol Pablo nos quiere llevar un peldaño más arriba para saber dónde se encuentran, en qué sitio, en qué lugar se encuentran las bendiciones que ya Dios ha liberado para su nueva creación. Dilo, Margarita. Tienes que poner a abrir el micro, que no te oímos. Perdón. En la K2, la traducción de este versículo es un poquito distinta y a lo mejor arroja un poquito más de luz sobre el texto, ¿no? Os la leo, ¿no? El 3 dice: alabado sea Yahweh, Padre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición en el Ruach, en el cielo. Ruach es espíritu. El espíritu. Entonces, ahí lo que dice que nos ha, quien en el Señor, es decir, que los que estamos en Cristo, nos ha bendecido con toda bendición en el espíritu, en el cielo. Entonces, para mí cambia un poco el sentido de la textual o de la Reina Valera a ¿no? Porque, claro, aquí lo que está hablando son de las bendiciones espirituales. Y en el otro, bueno, en el otro también, pero está hablando de las bendiciones en el espíritu.
Y en el otro dice que nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías. Cambia el orden, para mí cambia un poco. En la del 60 dice bendición espiritual. Sí, y en la textual, yo tengo abierta la textual y la K2, pero esta, claro, dice quien en el Mesías nos ha bendecido con toda bendición en el Rúa, en el cielo. Es decir, lo que interpreto yo en esta es que nos ha bendecido a nuestro espíritu, porque este Rúa que viene aquí es con minúsculas. Y normalmente cuando hablan del Espíritu Santo, hablan del Rúa HaKodesh y lo ponen con mayúsculas. Entonces, Claro, como que nosotros aquí espiritualmente también. se refiere a que tenemos las bendiciones espirituales y eso yo pienso que se refiere a que tenemos toda esa capacidad que tiene el Espíritu Santo. Es decir, nosotros hemos adquirido todas las capacidades que tiene el Espíritu Santo, las tenemos, ¿no? Ahora es una cuestión de desarrollo en nuestras vidas, ¿no? Sí, por eso hemos dicho antes que la procedencia de esas bendiciones son del Espíritu Santo. Es lo primero que se desprende de ahí, de este versículo también, ¿no? Que el Padre está presente, el Hijo es en el Hijo quien nos da las cosas, pero esas bendiciones tienen un carácter espiritual, que proceden del Espíritu Santo y que realmente llegan a nuestro espíritu. ¿Vale? Ahora vamos a ver ¿Qué significa bendición espiritual? ¿Qué significa bendición espiritual? Sí. Bueno, primero, ya hemos dicho algunas cosas. Si habéis estado atentos, ya hemos dicho algunas cosas. Por ejemplo, la ley de Dios escrita en nuestros corazones. Eso es parte de la bendición espiritual, ¿no? Después vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cosas de esto. Segundo, cómo, digamos, la ley de Dios escrita en nuestros corazones nos lleva a un conocimiento personal de Dios. En Adán no había eso, hasta Jesucristo no había eso. No. Ahora sí, a partir de Jesucristo ya tenemos eso. Por ejemplo, el perdón de los pecados y la liberación de los pecados, la regeneración, lo que ha hecho Dios con nosotros, que es comprarnos, ¿no? Como que antes pertenecíamos a un dueño y nos ha comprado. Eso es parte de la bendición de esas bendiciones espirituales que antes, no existían o no estaban a disposición del pueblo anterior al nuestro, ¿no? Entonces, todo esto es nuevo. Pero ahora vamos a intentar, después de estas generalidades, vamos a intentar de llegar a un punto un poquito más concreto, porque estas bendiciones están sujetas tanto al pasado, al presente y al futuro, ¿no? Vamos a intentar de llegar. ¿Divari? Cuando tú dices algo nuevo, ¿qué significaba? ¿Que el pueblo de Israel anteriormente no lo tenía? Bueno, no es que no lo tuviera, es que el método para acercarse a Dios era diferente. El método para acercarse a Dios no era, digamos, aunque era en el fondo espiritual, sin embargo, la forma era distinta. Era en forma, por ejemplo, el perdón de los pecados era en forma de sacrificio. El sacerdocio, nosotros somos sacerdotes, cada uno de nosotros, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento el sacerdocio era, digamos, el representante de Dios y era el que podía ofrecer sacrificio por nosotros. Ya eso no ocurre porque Jesucristo ya abolió todo eso, ¿no? Entonces, nosotros ahora lo que tenemos es, como ayer tuve la oportunidad de decir también en nuestra reunión, ¿no? Tenemos a un Padre amoroso que nos coge en brazos, y nos dice, deja que los niños se acerquen a mí porque de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Sí, ya el trato es diferente. Ya en Jesús vemos al Padre tal y como el Padre es. Felipe, tanto tiempo casi que me ves y no me conoces todavía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Pero ya Jesús se manifiesta de una forma completamente distinta, ¿no? Entonces, aquí nos habla este versículo 3, estamos todavía en el 3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos hablado de las bendiciones espirituales por encima. ¿Qué significa eso de los lugares celestiales? Pues los lugares celestiales no es
el cielo que nosotros vemos. No se está refiriendo al cielo donde se ha producido ahora mismo ese eclipse solar. No. Tampoco se está refiriendo a la vida gozosa que los cristianos podemos tener aquí en la tierra y los que somos salvos, ¿no? Ni a la iglesia siquiera se está refiriendo. No es el estado o sitio final de los redimidos. No es el lugar donde los redimidos un día vamos a estar con el Señor. No se está refiriendo, digamos, como a un lugar o a un local. Es el mundo espiritual, ¿no? El mundo no visible de la realidad espiritual. ¿Se entiende? Espiritual, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Di, Manuel? Sí. Mundo espiritual, están los demonios, los espíritus, ese Eso mundo es. que no sé, que nosotros no vemos. Eso es un mundo que trasciende a lo material. ¿Cuántas dimensiones hay? 4, ¿no? 4. ¿4? Venga, a decirla cuáles son las 4. Venga, Sí, hablando. hay más. Creo que sí. Ancho, Lo sabemos. alto, Vamos a ver 5G. Creo que ¿Eh? 4. ¿sí? Según Einstein, hay que. Pablo subió al quinto cielo, ¿no? Ya Pablo estaba en el quinto. Digo, No, en en el tercero. el sentido Tercero, que hay nosotros tercero. que conozcamos nosotros. Está la Sí, ¿no? anchura, la altura, ¿no? La longitud. Y la La longitud, profundidad. ¿no? Y el tiempo. Digamos, son cuatro dimensiones, ¿no? Aquí, eso es lo que nuestros ojos pueden ver y lo que nosotros podemos sentir. Sin embargo, aquí está hablando de que esas bendiciones están produciéndose, se produjeron en el pasado y se están produciendo actualmente en el mundo invisible de la realidad espiritual. Digamos, son la esfera en la que los poderes y autoridades y potestades siguen operando y en la cual Cristo y su pueblo, que somos nosotros, reinamos. Margarita, ¿puedes leer el 3.10? ¿En la K2 o en la otra? Mejor en la otra. 3.10 y si quieres puedes leer las dos, no hay ningún problema, ¿no? Pero en Efesios 3:10, ¿no? Sí, el precio 3.10, ¿no? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Y en el otro pone, es para que sea aprendido por los gobernadores y autoridades en el cielo por medio de la existencia de la asamblea mesiánica. Asamblea mesiánica es la Iglesia. ¿Qué polifacética es la sabiduría de Yahweh? Es decir, que ¿dónde se produce? ¿Quiénes son los que están viendo nuestras acciones? El Señor, Y quién no es el Señor. Y quién no es el Señor también. El Señor y quién más. Y quién no es el Señor. Los ¿Dónde? agentes celestiales. Es que eso es importante que este concepto lo tengamos claro, ¿no? Sí, la esfera en la que el apóstol Pablo está diciendo que son los lugares celestiales, son donde están los poderes, las autoridades y las potestades, donde están los ángeles, los cuales están operando con Cristo, ¿no? Y también nosotros. Es decir, nosotros ahora mismo estamos presentándonos a los principados y potestades. Nuestras acciones no solamente se limitan aquí, a lo que nosotros vemos y tocamos, sino que trasciende al mundo sensorial, al mundo de nuestro sentido. ¿Vale? El 6.10 lo puedes leer, Manuel. Sí. Y Manoli, así te puedes leer el 1.20. 10, ¿no? ¿Del 6 al 10? Tú, del 6. Pues ya vamos por el 6. No. Capítulo 6, versículo 12, Manuel, me he equivocado. Ah, capítulo 6. Capítulo 6, último capítulo, versículo 12. Vale. Hoy, por favor, que sea hoy. Voy. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, esas regiones celestiales es donde las cosas que nosotros hacemos trasciende.
¿eh? Y Manuel, ¿puedes leer el 1.20, por favor? Claro. Capítulo 1, versículo 20, Manuel. Sí, voy. Y Margarita, el 2, capítulo 2, versículo 6. Que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. El 2.16, ¿no? El 2.6. Ah, el 2.6. Es el 2.6. Dice, y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos. Lo que no sé, esos cielos no son los cielos de los cielos, son esos lugares celestiales, ¿eh? Que es donde nosotros, lo que nosotros estamos tratando de explicar. No sé si hasta aquí estamos entendiendo algo o realmente hemos hecho un lío muy grande. Venga, ¿hemos entendido? Sí. ¿Se comprende lo que hasta aquí hemos hablado del versículo 3? Porque si estamos en Cristo, todas las bendiciones nos pertenecen. ¿Puedes leer, Margarita, Mercedes, Colosenses 2.10, por favor? Colosenses 2.10. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Así que después de Efesios. Está. Colosenses 2.10. Y fijaros vosotros cuando hablamos de los lugares celestiales, que tengamos claro que no estamos hablando del cielo donde están los astros. No estamos hablando, digamos, del cielo futuro en el que un día nosotros vamos a estar, ya en el cual se va a consolidar toda la obra redentora de Jesucristo. Estamos hablando de un lugar, por llamarlo de alguna manera, porque palabras humanas tenemos que buscar, ¿no? No tenemos que buscar otra. Un lugar donde están los principados, las potestades de las tinieblas. Y nosotros, junto con Cristo, Cristo está reinando en esos lugares. Cristo ya es rey. Y nos invita a que nosotros irrumpamos en ese mundo también en victoria con él. Colosenses 2.10, por favor, ¿lo tiene ya? Ya lo he encontrado. Pues y en él, que es la cabeza de todo, poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Anda, nosotros hemos recibido, léelo otra vez porque Manuel se ha quedado así con los ojos que no sabe lo que has leído. Léelo otra vez que Manuel se ha entrado. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. En Cristo, ¿verdad? Sí. Ustedes han recibido esa plenitud. ¿Y la plenitud qué es? ¿Parte o un todo? Todo, ¿no? Es todo. Todo. Entonces, ¿somos conscientes nosotros en alguna medida de que en Jesucristo somos, como dice, somos completos? En Cristo somos completos en Él, ¿no? Estamos completos en Él, ¿no? Es decir, que la cantidad de bendiciones y de beneficios y de responsabilidades, ojo, porque estamos hablando de un estado en el cual Cristo ha ganado para nosotros, ¿no? Entonces, eso requiere bendiciones, eso implica bendiciones, pero también implica una serie de responsabilidades que si nos diera tiempo también vamos a hablar de ellas, ¿no? Así, si estamos en Cristo, todas las bendiciones nos pertenecen. Entonces, ¿qué son esas bendiciones? Pues ahora mismo se está hablando, digamos, a líneas generales hemos hablado acerca de ellas, ¿no? Las bendiciones se relacionan con el pasado, el versículo 4, con el presente, el versículo 7, y con el futuro, el versículo 12. Lee, por favor, Adrián, el versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Así que estas bendiciones, como está aquí claro, que se producen en un pasado, pues, digamos que nosotros no podemos medir, ¿no? Léelo otra vez, por favor. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Vale. Está ya hablando de algunas de las bendiciones, pero ya no está diciendo cuándo, desde cuándo Dios pensó en esas bendiciones, ¿no? Vamos un segundo. Antes de la creación.
antes de la fundación del mundo, ¿no? Dios No ya vea. tenía, eso habla de propósito, ¿no? Vale. Ah. El versículo 7, ¿quién lo puede leer? El versículo 7, En quien, que habla del presente. en quien tenemos redención por su sangre. Alto ahí, en Perdón de quien pecado. tenemos, ¿Eh? en quien tenemos, presente, hablando del presente, y ya habla de las bendiciones del presente, ¿vale? Y el versículo 12, por favor, ¿quién lo puede leer? Yo, Ah, bueno, venga. Pues el léelo. propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. ¿El 1.12? El 1.12, sí. No. Sí, léelo en otra versión. A fin A de que fin sea, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Claro, Nosotros, seamos. primeramente, esperamos en Cristo. Es lo mismo, lo que pasa es que lo hice de Ah, una forma pero diferente, ¿no? Dios la pone lo de la mismo. traducción Está NTV. hablando, seamos, ¿no? Está hablando en el futuro. Seamos. Así que Futuro. estas bendiciones, aquí ya se ha dicho, se están diciendo algunas, se están nombrando algunas de ellas, se efectúan en el pasado, en el propósito eterno de Dios. Están listas para nosotros, como acabamos de leer, y vigentes en el presente, pero también se proyecta hacia el futuro, ¿no? Entonces, la pasada es la elección. Es decir, lo primero que vemos es que en el versículo 4 que dice, hemos sido, lee otra vez por favor el 4. según nos escogió él en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. La pasada es la elección, Dios nos eligió en el pasado, la presente es la adopción, hemos sido adoptados, somos, cada cristiano que se convierte es adoptado, ¿no? Y la futura es la unificación, ¿no? Cuando Dios en Cristo va a reunir todas las cosas, ¿no? Las que hay en el universo, las pasadas, las presentes y las futuras. Di, Mari, tú ibas a decir algo, ¿no? Sí, yo iba a preguntar sobre eso porque es que me parece tan profundo y tan maravilloso Muy profundo. que no sé si somos conscientes No de lo que creo. leemos. No Que creo que dice, estamos no, conscientes. nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. El mundo. Pero vamos a ver, desde antes de Adán y Eva, desde antes de Abraham, desde antes de todo. Noé, de antes de la ley, de todo. Ya nos había escogido. ¿Y para qué? ¿Y para qué nos escoge? Dice, para que seamos santos y sin mancha. Bueno, pues eso Redimidos me parece- en él, Carmen. Redimidos en él. Claro, es que eso me parece tan grande, tan profundo, que si nos parásemos a pensar un poquito todos los días, de verdad que cambiaríamos más, porque Por eso yo joder, recomiendo ¿cómo que leamos Dios esta carta estaba varias pensando veces. en mí antes de hacer a Adán y Eva. Yo creo que no Para estamos que yo- conscientes. Claro, para que yo fuera santa y sin mancha. Amén. O sea, que eso Bueno, es muy pero profundo. estamos ahora mismo en el pasado. Estamos ahora mismo en el pasado, ¿no? Pasado. Dice, Dios determinó, en su propósito Dios determinó hacernos sus hijos a través de la obra de Cristo. Así que, hermanas, hermanos, no es un accidente que nosotros estemos ahora mismo aquí conectados. Una cosa que ni siquiera que nosotros, es verdad que nuestra voluntad siempre tiene que estar presente, ¿no? Pero en un pasado muy, muy lejano, muy remoto, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos. Él nos Amén. eligió. Él nos eligió. Él decidió elegirnos. Bien, entonces, la elección. La elección es una revelación, no es una especulación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la elección que estamos hablando, de la que nosotros somos fruto, la podemos ver en toda la Escritura. En todo el Nuevo Testamento, básicamente, y también en el Antiguo, lo vemos, ¿no? Como Dios es el que decide. Dios es el que elige. Por tanto, no es una cosa que se hayan inventado algunos teólogos, no son cosas que se hayan inventado algunos predicadores, no es una cosa que yo me haya inventado, ¿no? Sino es una cosa que Dios reveló en su momento, ¿no? La elección es una revelación de Dios. Pero esa elección nos estimula a la santificación. El versículo 4, ¿no? Nos garantiza la vida eterna.
nos induce a la humildad, porque no es por méritos, no es por valía propia. Nos eligió antes de nacer. Nosotros no hemos hecho ni un solo mérito, sino que antes de nacer, de que nosotros lo hiciéramos bien, lo hiciéramos mal, de que decidiéramos, de que creyésemos, de que no creyéramos, ya es una cosa que no tiene nada que ver con nosotros, es una cosa que en la soberanía de Dios, Él decidió elegirnos. Claro, quizás tendríamos que ver, que conocer algo más acerca de Dios, ¿no? ¿Qué significa la soberanía de Dios, ¿no? ¿Qué significa el que Dios haya tenido la voluntad, ¿no? Por ejemplo, de elegirnos, ¿no? ¿Qué implica el que yo, por medio de la fe, lo haya aceptado? ¿Qué tiene que ver mi voluntad en todo eso, ¿no? Eso es importante, muy importante, ¿no? Pero son cosas que vamos a tratar de ver en este estudio, ¿no? Mari Carmen. Siento, hermano, que sea yo, ya que ninguno preguntáis, yo sí. Meditando en que Jesús nos adopta como hijo suyo, yo me pregunto, ¿quién es el hijo suyo? Con todos los derechos. ¿Quién? ¿Nosotros? No, nosotros somos hijos adoptados. ¿Pero quién es su hijo? Jesús. Este es Jesucristo, ¿no? Quien murió en la cruz del Calvario, no por cada uno de nuestros pecados. Entonces, cuando una persona adopta a un hijo, es que estoy leyéndolo, cuando una persona adopta a un hijo, ¿cómo lo adopta? ¿Con todos los derechos de su hijo también, si tiene otro hijo? ¿Con todos los derechos del otro hijo o por ser adoptado tiene menos derechos? Con todos sus derechos, ¿no? Hay que tratarlo igual. Con todos los derechos que su hijo. ¿Qué derecho tiene Jesús? Yo tengo los derechos de Jesús, entonces. Claro. Pregunto. Yo tengo los derechos de Jesús, que él ha ganado, claro, pues yo no he ganado nada, pero bueno. Por amor. Lo que quiere que seamos fieles y santos, ¿no? Sí. Y a su imagen y semejanza, ¿no? Claro, pero lo que estoy diciendo es que me parece muy grande, que el Señor que me adopta a mí me da los mismos derechos que a Jesucristo. Si yo pienso en eso, yo digo, ¿qué derecho tiene Jesús? Porque uno siempre piensa, bueno, Jesucristo, vamos, el Hijo de Dios, imagínate, ¿no? Es que a mí me da los mismos derechos. Digo, por Dios. Entonces eso es muy fuerte. Es decir que Dios... Teniendo yo todos esos derechos, no necesito muchas cosas más, ¿eh? Hablando de la elección, que estamos todavía en lo que es la parte del pasado, es decir, que Dios nos eligió desde la eternidad. Primero, ¿estamos en el 5? Dios decidió elegirnos, estamos todavía en el 4 y 5 estamos, en el 4 estamos todavía. Como ha leído el 5, pensé sí, vamos y venimos, realmente vamos y venimos, ¿no? Es decir, en la eternidad Dios primero se había decidido por ti y por mí. Dios ha tomado una decisión individual por cada uno de nosotros. Entonces, bueno, vamos a ir a la línea y voy a coger ya a un mogollón de gente, o a Sevilla, o a Jerez. No. Es que somos personas individuales, por lo tanto, Dios eligió a cada uno de los que estamos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces, claro, a mí eso me lleva a ver que si no es por méritos míos, eso me tiene que inducir forzosamente a una humildad grande. Yo debo ser humilde, saber que yo no he intervenido en nada para que Dios me haya elegido. Es verdad. De que no ha sido nada bueno, que yo no he aportado nada bueno, ¿no? También eso me estimula a la santificación. Porque lo que estamos viendo es que Jesús me ha llamado para vida eterna. La elección de Dios, está hablando todavía de la elección, es una elección para vida eterna. Desde aquí, esa vida eterna empieza aquí, en el momento en que nosotros creímos, ¿no? Pero es para toda la eternidad. Dios no decide hoy salvarme y mañana condenarme. Dios no es un Dios arbitrario que se levanta hoy de una manera medio que dice, hoy voy a condenar a Manoli, mañana la voy a salvar. No. Dios, Manoli, te ha salvado a ti desde el momento en que pensó en ti antes de la fundación del mundo. Y se hizo efectivo
en el momento en que tú tomaste la decisión de querer. Sé que estamos hablando de cosas complicadas, son cosas, y son complicadas porque es una doctrina difícil. Así que yo no pretendo ni siquiera que podamos estar todos de acuerdo en todas estas cosas, ¿no? Pero lo que sí vemos es que no, está en la palabra se lo dice aquí. Está en la palabra de Dios, dice, ¿no? Vamos a ver, hay otra cosa que es interesante también, es el hecho de que hemos sido adoptados, ¿no? Cuando está directamente la adopción. La adopción tiene que ver ¿con qué? Con el presente. Dios decidió hacernos hijos suyos y eso se produjo en un momento de la historia, ¿no? Con nuestra vida. Entonces, Él nos ha elegido para adoptarnos. Nos destinó a una dignidad más alta que la creación misma. Que algunos pueden pensar, bueno, si Dios sabía que yo iba a pecar o que las personas iban a pecar y el hambre en el mundo, estas preguntas que saben que son recurrentes, ¿no? ¿Por qué siguió Dios para adelante, no? Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a una dignidad mucho mayor que la misma creación. Fijaros vosotros, ¿no? Lo importante que es eso. Nos redimió. ¿Qué significa la palabra redimir? ¿Quién sabe lo que significa la palabra redimir? Sonia, ¿tú sabes? ¿Recuerdas, Sonia, tú lo que significa la palabra redimir, que ya lo hemos estudiado nosotros? No sé decirlo con las palabras exactas, pero es que como que te renueva, ¿no? Como que te hace otra persona, ¿no? No, De dentro no. afuera, ¿no? Eso no es como comprar a una persona, eso se hacía en el Antiguo Testamento, cuando los esclavos, para no pertenecer más a su antiguo dueño, para liberarlos de su libertad, había que comprarlos. Nosotros, por ejemplo... Lo que hizo vos con Ruth, por ejemplo. Sí, eso exactamente. Sí. La palabra redimir o redención... Rescatar, sacar de la esclavitud. Comprar. Es decir, nosotros éramos esclavos antes. Nosotros lo que merecíamos era la condenación eterna. Entonces, Dios pensó en nosotros, nos adoptó como hijos y nos rescató del poder del pecado y nos dio la vida eterna. Sí, nos compró, en definitiva. La palabra redimir significa comprar. Liberar por precio, es lo que significa, porque ahí en mente lo que tiene el apóstol Pablo es a los esclavos que había en aquel entonces. Tú podías comprar un esclavo y tú a ese esclavo en un momento dado lo podías redimir, lo podías dar una carta, digamos, de libertad, ¿no? Entonces, la palabra redención, perdón y adopción son inseparables. Manoli, ¿tú puedes leer Gálatas 4:5, por favor? ¿Yuledi está ahí? Pues que no la veo. No está conectado. ¿No? Ah, me pareció que estaba ahí. Antes. Está ahí, me parece. Yo creo que no. Antes sí estaba. Antes estaba. Yo la estoy viendo. Aquí está Está Yuledi. Ahí. Está ahí. Vamos allá. Yuledi, ¿por qué no habla? ¿Te comiendo la lengua el gato? El micrófono, Yulei, el micrófono. Hoy no tenemos Bueno. nada hablar. ¿Tienes ya Gálatas 4:5, Manoli? Ay, Manoli, ¿tienes ya Gálatas 4:5? Que no hablaba porque no te tenía puesto en screen y no tenía que meterme para poder darle el micrófono. siempre que recibiésemos la opción de... ¿Manoli está por ahí o no? ¿O se me ha ido? ¿Me estás escuchando? Sí, te escuchamos. Sí, Manoli, el micrófono. Está hablando sin micrófono. ¿Dónde está Manoli? Es que yo no los tengo a todos en pantalla. Algunas veces entran unos y otras veces salen otros, ¿no? Porque estamos todos, no cabemos aquí en pantalla, por lo menos, ¿no? Claro. Manoli, ¿estás ahí? Manifiéstate. El micrófono, Manoli. Manoli. Micrófono cerrado. Gálata, ¿qué me has dicho, Pepe? Gálatas 4:5. Es que tiene el micrófono cerrado. Claro, yo digo, Manoli. Dejándote qué y no sé qué. Sí, hablamos de la redención, perdón y adopción que van juntas, son inseparables, ¿no? A ver la luz que nos da, que nos aporta Gálatas 4:5.
Otros 5. Dios los envió para que compraran la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. ¿Eh? Ahí tenemos la adopción, ¿eh? Y la liberación del pecado, la liberación de la ley, ¿no? De la esclavitud de la ley, ¿no? Entonces es un privilegio que disfrutamos ahora. ¿Estáis viendo cómo poco a poco están saliendo algunas de las bendiciones que hemos recibido? ¿Eh? También nos corrige y no nos mima, ¿eh? Es decir, que Dios nos corrige. Tenemos privilegios, pero también tenemos obligaciones. Yuledi, ¿puede leer Hebreos 12:10, por favor? Hebreos 12:10, ¿no? ¿Hebreos? Hebreos 12:10. Vale. ¿Dónde está Hebreo? La Al Biblia, final, poquito a poco, poco antes de Apocalipsis. Voy. De Santiago. Voy. Por aquí está. 12:10. 12. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Léelo otra Para- vez. Perdón, pero para lo que una nos es- es provechoso, Eso para que sí, participemos de su santidad. Eso. Es decir, que nosotros hasta aquí hemos estado viendo una serie de privilegios que pasados, por un lado, presentes, como hijos adoptados y con todos los derechos, pero también tenemos la obligación. Repite otra vez ese versículo, por favor. Vale. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les Aquellos se refieren a nuestros padres terrenales, ¿no? A nuestros padres que en algún momento dado nos han dado un cachete en el culete porque hemos hecho las cosas mal o nos han reñido, ¿no? Pero, sigue leyendo, porfa. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de santidad. Este es Jesús, ¿no? Para que Jesús ahora, para lo que nos es provechoso, pues podamos participar de su santidad, ¿no? Porque el objetivo es que podamos ser santos y sin mancha delante de Dios, ¿no? El objetivo de la disciplina, dice tú, ¿no? Los Dios de la disciplina, efectivamente, claro, la disciplina tiene un lugar dentro mira, otra parte dice la Escritura que al que no es hijo no se le disciplina, pero al que es hijo se le disciplina. Así que hermanos, cuando veamos que en nuestra vida pasan cosas que no son agradables, puede ser que sea parte de la disciplina de Dios. Cosas que nos pueden afectar la salud, que nos pueden afectar la economía, que nos pueden afectar pues las relaciones familiares, ¿no? Puede ser que sea llamada la atención de Dios y a veces, desgraciadamente, eso ocupa muchos años en nuestra vida, ¿eh? Cuando nosotros decidimos a repetir curso, pues claro, llega un momento en que dice, bueno, Dios dice, no, repite los cursos que tú quieras, pero ahí va hasta que no aprendas, ¿no? Su misericordia. Así que habla el versículo 4 que dice delante de él, dice, ¿no? ¿Qué significa eso de delante de él? Significa ante sus ojos, ¿no? O en su presencia. Porque vivir nuestra fe ante la presencia consciente de nuestro Padre es a la vez un privilegio inmenso y un constante desafío para agradarlo. Es decir, voy a ver unas palabras de John Stott, ¿no? De un comentario que he leído, ¿no? Entonces, habla que al estar nosotros constantemente presentes ante la presencia de Dios de una forma constante y consciente, eso nosotros nos tiene que hacer, pues, estar alerta para que nuestra vida sea una vida que pueda agradarlo a Él. Después de todas las cosas que hemos visto que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Después de toda esa salvación tan grande, después de esos privilegios que tenemos, ¿no?
Eso solamente el hecho de que Dios haya pensado en cada uno de nosotros y nos ha llamado por nombre, como también dice la palabra de Dios, de que nos tenga escrito en las muñecas de sus manos, como dice otro salmo, ¿no? Que somos la niña de sus ojos, ¿no? Eso, ¿no sería eso más que motivo suficiente para que le pidamos al Espíritu Santo que nos examine y vea en nosotros si realmente estamos caminando de una forma recta y consciente de lo que somos? ¿Somos conscientes de que estamos expuestos ante los demonios, ante los principados y autoridades? ¿Somos conscientes de que las cosas, nuestras acciones, sean buenas o sean malas, trasciende? Porque más adelante, en el capítulo 2, 8 y 9 y 10, habla de que hemos sido creados para buenas obras. Pero hasta esas mismas obras Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Es decir, que nosotros, ¿sabéis qué es lo único que nosotros hemos aportado para la salvación? Venga, a ver si soy capaz de decirlo. Esta frase no es mía, es de Calvino, ¿eh? La confianza. No. La fe. No, que nada. ¿No? Lo Yo único creo que que hemos nada. aportado nosotros para la salvación es el pecado. Pecado. Los pecados es lo único que hemos aportado nosotros para la salvación. Porque hasta la fe, hasta la misma fe, viene de parte de Dios. Fijaros vosotros. Dios, cuando nos creó, a cada uno nos puso en nuestro espíritu un grado de fe para que cuando llegase el momento pudiésemos tomar la decisión de creer a su mensaje o de rechazarlo. Fíjate, pero tenemos esa Pepe, capacidad. eso es una doctrina determinista que no todo. A ver, tú estás hablando desde un punto de vista determinista, que Calvino era determinista. No, precisamente todo lo contrario. Calvino sí creía en que éramos, en que la salvación estaba, vamos, que ya veníamos de fábrica. Sí, exactamente. Claro, pero, bueno, predestinación. yo no soy calvinista, ni mucho menos, ¿no? Lo parece, lo parece. No, sí, precisamente si os fijáis bien, en todas las cosas que he dicho, no hay ninguna predeterminación en eso. Hemos puesto el énfasis en la elección por parte de Dios. No, pero sí hay una parte de voluntariedad en el hombre. Pero eso cuando tú te vas a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. La condición es que creamos nosotros. Claro. Y eso lo creo yo. Eso lo creo yo. Todos somos llamados. ¿Que Dios sabía quiénes íbamos a aceptar el llamado? Sí, pero todos somos llamados. Sí, pero yo quiero, vamos a ver, voy a tratar de reexplicarme nuevamente. Eso que estáis vosotros diciendo, yo lo creo, lo asumo y lo predico. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que no estamos dando esa parte, estamos dando la primera parte. Vosotros os habéis adelantado. Yo lo que estoy exponiendo la parte que viene de parte de Dios, ¿no? Dios decidió, y eso lo vemos claramente en todo el Nuevo Testamento, lo vemos clarísimamente en todo el Nuevo Testamento, decidió aceptarnos para salvación, decidió adoptarnos. Eso no lo podemos negar de ninguna de las maneras. Ahora, ¿quiere decir eso que Dios no cuenta conmigo para la salvación? No quiero decir eso ni muchísimo menos. Pero es que eso no lo estamos tratando todavía. Y no creo en el determinismo, ni en el mecanicismo, que es otra doctrina. El determinismo es una doctrina, la cual indica de que al estar todo determinado, el hombre no tiene nada que hacer absolutamente. Porque si todo se nos da hecho, da igual. Lo que hagamos, que vamos a ser salvos de todas formas. El hipercalvinismo dice, salvo siempre salvo. Yo digo, no, salvo siempre salvo, no.
Ojo, eso hay que estudiarlo, que es lo que estamos empezando a hacer aquí, ¿no? Así que aquí tenemos todavía mucho. Date cuenta, no hemos salido del versículo 4 todavía, ¿eh? Pues sí, tenemos del versículo 4 del primer capítulo, ¿eh? Hasta que lleguemos, por ejemplo, a Efesios, cuando el 2 que dice, porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa la gracia? Por medio de la fe. ¿Quién Es pone un la regalo, fe? es un regalo que Dios nos da, ¿no? Sí. Igual la misericordia. Eso es. Decir que sí, lo que ustedes habéis dicho yo lo creo perfectamente, pero ahora lo que estamos haciendo énfasis en la parte que viene de Dios. Como para resumir. ¿Qué podemos decir para resumir? Que Dios, en un momento dado, decidió salvarnos a cada uno de nosotros. Es decir, Dios lo que ha hecho ha sido elegirnos. Y la elección es una doctrina bíblica. ¿No eligió Dios a su pueblo? ¿Por qué eligió a su pueblo Israel y no eligió, por ejemplo, a los caldeos? ¿O no eligió para los cananeos? Dios decidió elegirlo, ¿no? Por amor, indudablemente. Pero fue una cuestión de obediencia, de fe, de confianza de Abraham. No, pero Dios decidió. Date cuenta. Es que a veces nosotros pensamos que, porque si es de parte de Abraham, entonces, si Abraham llega a no creer, ¿qué hubiese pasado? Hubiera llamado a otro. No, Dios nunca tiene un plan B. No, ojo. Claro, pero es que ahí nos movemos en la historia de que Dios sabe quién va a obedecer y quién no va a obedecer. Claro, pero eso no quita el hecho de que Dios nos ha elegido, ¿entiendes? De que Dios ha elegido a su pueblo, eso no se quita, eso está ahí presente. Ahora, otra cosa diferente es que Dios sabe a ese llamado quiénes son los que van a responder a ese llamado, ¿no? Y ya más adelante veremos. Y si queréis que algún día veamos lo que es la doctrina de la calvinista, de lo que es el calvinismo. Fíjate, Calvino en el año 1550 y tantos, el 1 de mayo, empezó a predicar sermones y durante cerca de 50 semanas estuve predicando cada domingo sermones sobre lo que es la predestinación, ¿no? Cosa que yo no creo en la predestinación calvinista, ¿eh? Sí, cada uno puede creer lo que quiera, pero yo digo lo que yo creo, ¿no? Yo creo que el hombre... Lo entiendo peligroso incluso para nosotros. Una pregunta. Sí, dinos, Leticia. Lo de salvos, siempre salvo, eso yo no creo que sea cierto, ¿no? Porque si, por ejemplo, si la salvación es un regalo, es una herencia, también es como lo cuides ese regalo. También es como, no te entendí lo último, no me he enterado. Si la salvación es un regalo, también es como cuides el regalo. O si lo rechazas. Sí, pero por ejemplo, hay personas, por ejemplo, que se han bautizado dentro de la iglesia protestante y han estado asistiendo en una iglesia evangélica y han seguido al Señor durante un tiempo y después pues han dejado de seguirlo. Esa persona es, a lo mejor es que no era salva. Mira, ahí nos movemos en un terreno un tanto movedizo, porque nosotros no estamos en el corazón de nadie ni en la mente de nadie. Eso hay cosas que no podemos saber. Es cierto, dice la palabra de Dios, que por sus frutos los conoceréis. Es cierto que la santidad que se ve, pues la santidad se ve, ¿eh? La santidad no es una cosa que tú te pones así, ay, no, eso no es la santidad. La santidad es una vida dedicada al Señor, ¿no? Y luchando contra el pecado, eso se ve, y eso es una evidencia de la salvación, ¿no? Claro, cuando tú, con la capacidad analítica o crítica que tú tienes, observas, primero te observas a ti misma o a ti mismo, ¿no? Y tú ves si tus obras son dignas de arrepentimiento o no, que fue el principio de la predicación de Jesús, ¿no? O de Juan el Bautista, arrepentidos, ¿no? Y hacer obras dignas de arrepentimiento. Eso uno lo puede. Ahora, si tú ves en otra persona, sea evangélica, protestante, testigo de lo que sea, ¿no? Y tú ves que su vida no tiene nada que ver con lo que predica el Señor, entonces, oye, tú tienes unos ojitos para ver y unos oídos que oyen y una mente para decir, oye, yo aquí no veo la salvación ni la obra de Cristo por ningún lado, ¿no? Porque es cierto que la obra de Cristo se tiene que ver en nuestras vidas. Eso tiene que ser una evidencia, ¿no? Y no solamente una elocuencia. No solamente lo que yo digo, sino lo que yo hago.
Y es verdad que nosotros, es verdad que estamos disfrutando con el Señor de todas estas bendiciones, pero también no es menos cierto que estamos en un proceso de santificación, ¿no? Que tenemos que llegar a ser santos como Dios realmente es santo. Y eso a nosotros no nos debe ni de frustrar ni de echar para atrás. Al contrario, nos debe de animar para que en lo que el Espíritu Santo vaya revelando que hay que cambiar en nuestra vida, tengamos la decisión de cambiarlo. Mira, yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí sabemos que fornicar es pecado, ¿a que sí? A que sabemos que adulterar es pecado. A que sabemos, Manuel, que mirar a una tía, de esa forma, en plan vulgar, ¿no? Que cuando tú la ves, y ya tú piensas, ¿no? En tu mente. A que sabemos que eso es pecado. Una tía o un tío, no quiero ser machista, ni mucho menos, ¿eh? A que sabemos que nosotros calumniamos a un hermano o levantamos un falso testimonio, a que todos sabemos que eso es pecado y eso lo deplora el Señor, ¿no? A cuando causamos división entre los hermanos, y podría decir un montón de cosas, ¿no? Entonces, pero es verdad que nosotros, cuando vamos al Señor, tenemos muchas cargas de todo esto, venimos cargados de pecados, ¿no? Venimos cargados con todos esos pecados. Y hay un proceso y un procedimiento. El procedimiento es el Espíritu Santo, que procede dentro del proceso a ir cambiando nuestras vidas, nuestra manera de pensar, como diría el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Cambia tu manera de pensar, lo que dice la TLA, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, ahí tiene que confluir nuestra voluntad con la revelación que Dios nos da, ¿no? Pero todos tenemos, Leticia, para contestarte, no sé, lo mejor posible a tu pregunta, es eso. Tenemos la capacidad para discernir lo que está bien y lo que está mal, en nosotros y en la vida de los demás, ¿no? Ojo, sin llegar nunca al juicio, ¿eh? Porque son cuidados también a juzgar, a decir, hay que ver este o esta que parece que, sin saber el pasado, lo induce, ¿no? A eso, ¿no? Hay un versículo que... No soy calvinista para nada. No. En Mateo 3:16 que dice, ¿no? Que en tu nombre, que se presentan en el cielo y dicen, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros y nunca os conocí, hacedores de maldad. Es decir, que incluso las personas que muestran señales, habrá quien sí y habrá quien no. Claro. Que es muy fuerte, porque ese versículo dice, está hablando de personas que son capaces de sacar demonios y profetizan y hacen milagros en el nombre de Dios. Pero eso no tiene, pero fíjate, Margarita, que eso no tiene nada que ver con la santidad. No. ¿Eh? Tiene que ver con Sí, con la sí. apariencia y con las cosas externas, que en definitiva quien hace la obra es Dios, porque hasta si habló una burra, tú fíjate, la burra no es salva, no porque haya pronunciado esas palabras, sino el mismo Dios es el que hace la obra, ¿no? Pero que no por ser evangélico, no por ir los domingos a la iglesia, no por leer la Biblia, no por hacer milagros, no por echar fuera demonios. No. La santidad, como estaba diciendo él. Eso es. La santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y esa obra de santidad es como Dios estaba diciendo antes Leticia, que los evangélicos, digo, es que estar en una iglesia evangélica no te garantiza que tú seas salvo, ni mucho menos. Ni el culto de los domingos. Ni el culto, ni del domingo, ni del jueves, ni de nada. Ni del lunes. Ni que tu padre sea evangélico. Eso no quiere decir que faltemos al culto, ¿eh? Oh. No, al contrario. Bueno, es las 11:25, señores. ¿Ya es ahora? Digo. Sí. Déjame solamente un momentito. Quiero ver, a ver si encuentro por aquí una cosa que he leído. Una cosa que he leído en uno de mis libros que tengo yo por aquí. Pero no soy capaz de encontrarlo ahora mismo, ¿no? Yo me parece que Efesios es muy profundo. Hombre, no hemos terminado ni siquiera el capítulo, el versículo 4, porque hemos hablado del pasado y del presente, pero del futuro, por ejemplo, de las bendiciones, no lo hemos hablado, ¿no? Así que estaba intentando de ver una cosa, pero bueno, ya la encontraré, ¿no? Acerca del determinismo, ¿no? Del determinismo y del mecanicismo, ¿no? Que son dos corrientes
que habla acerca de eso, ¿no? De lo que ya hemos hablado anteriormente. Muy bien, así que no sé qué os ha parecido la clase, si ha sido muy aclaratoria, si ha sido aclaratoria o si salimos más confundidos de la clase. Adrián parece que le ha Pepe, gustado. confundido no. Me alegro, ¿no? Me alegro mucho. Yo he estado leyéndome en estos días el primero y el segundo capítulo, pero ahora ya, al estar aquí todos, ¿no? Se me ha quedado claro, y es lo que dice Carmen, muy profundo. Se me ha quedado bien claro. Sí, Sí, sí. yo os voy a recomendar a que sigáis leyendo Efesios. No dejéis de leerlo durante todo el tiempo que vayamos, que sean unos versículos cada día, ¿no? No te canses de leerlo. Y trata de subrayar lo que el Espíritu Santo te vaya revelando. Acordaos que no se trata de mi enseñanza, porque yo puedo estar equivocado en algunas cosas, porque de hecho ni la gran mayoría de los teólogos hay mucha controversia, ¿no? Y yo no soy teólogo, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no? ¿Qué iba a pretender yo, ¿no? Pero seguro que el Espíritu Santo... ¿Cómo que no eres teólogo? Claro que sí, estudia la Biblia. Bueno, cada uno... Cada estudiante de la vida es un teólogo. Pero tú si te has graduado de teología, ¿no? Sí, pero... Míralo, claro. Mira lo que le dice mi hijo cuando entra. Que fuimos nosotros a tu celebración. Sí. Eso, ¿eh? Sí, pero mira... A mí me ha aclarado muchas cosas. Tú confías un poco en ti, pues yo confío en ti. No, gracias. Muchas gracias. Pero es que mira, lo que pasa, Sonia, que cuando uno se mete en las profundidades de la palabra de Dios, te das cuenta de que el océano no es la playa, no es la conchita, y yo estoy, digamos, en la conchita que está en la playa y mojándome los pies, ¿no? Entonces... Siempre se aprende algo nuevo. Siempre, constantemente. Lo que tenemos, y eso es lo que yo os pido a cada uno de vosotros, que tengáis la actitud de investigar, de buscar esas palabras que no conocéis, buscar los significados en el diccionario, en el Google, ¿no? Pensad vosotros que somos estudiantes y tenemos que tener esa actitud y esa ganas de querer aprender. ¿Ves, Manuel? Así que te quiero ver que aprendas. Hacer los deberes, Manuel. Hacer los deberes, Manuel. Yo no he hecho los deberes tampoco. Los deberes están puestos ahí. Acordado de hacerlo esta semana. Mirad esas palabras, y todas las que tenemos aquí en este estudio, la vais viendo, ¿no? Y las que no sepáis, pues las podemos compartir. Y demás. Vale. Bueno, hermano. Pues muy bien. Yo he subrayado un montón de cosas que no tenía. He subrayado un montón. Yo también. Con un lápiz. Sí, después de 60 años. Después de 60 años leyendo la Biblia, todavía está uno subrayando cosas, Sonia. Digo, que nunca se deja de aprender. Lo que nos queda por aprender todo, muchísimo. Sí. ¿no? Y yo tengo mi cuaderno y mi lápiz. Anda. Yo también, Bueno, mi adiós cuadernito, mis apuntes, mis cositas. Muy bien. Porque de verdad creo que este es demasiado profundo. Sí. Muy profundo. Porque vamos. Mira, Pepe, todo lo que tengo subrayado del capítulo 1. Anda, digo. Claro, muy bien. Sí, claro. Eso creo yo, estudiantes. Actitud de estudiante es lo que tenemos que tener. Bueno, hay sueño ya. La Isa tiene una cara de sueño, el Manuel se está quedando dormido. A Yuleidi apenas la veo ya. A Yuleidi ni la veo. Alguien se ha ido, no sé si ha sido Manoli o ha sido Yuleidi, una de las dos. No, Yuleidi está ahí. Que yo estoy aquí ahora, hoy no me ves para nada. Habrá sido Leticia. Ah, sí, verdad, es posible que haya sido Leticia, sí. Bueno, chicos. ¿Habéis adiós, Leticia? Uy, Pepe, estás grabando todavía, ¿no? Todavía Sí. estás grabando, me parece. Sí, lo cierro ya. Pues que Dios os bendiga a todos con muchos hijos, Igualmente, Pepe. muchos hijos espirituales, ¿vale?